Entonces, iniciando pues ya la sesión del día de hoy, quedo atento para resolver cualquier duda que tengan sobre lo que hemos visto, lo que llevamos hasta este momento en la materia. Así que soy todo oídos. Profe, yo tengo unas preguntas. Buenas tardes. ¿Cómo es? Profe, la primera es, usted la clase pasada habló sobre algo denominado despacho comisorio. ¿Por qué esto no es una delegación? ¿Por qué esto qué, perdón? No es una delegación, un tipo de delegación. Ya. ¿Qué es un despacho comisorio? Un despacho comisorio se da cuando un juzgado necesita realizar, por ejemplo, la práctica de una prueba o una diligencia en un municipio en el que no es su jurisdicción. Por ejemplo, el juez de Medellín necesita hacer una inspección judicial a una finca de Caucasia. El juez de Medellín no se puede desplazar hasta Caucasia porque está fuera de su jurisdicción, ¿sí? Entonces, para la realización de esa diligencia o de esa prueba, lo que se hace es que él comisiona a un juzgado de Caucasia para que realice esa diligencia. Ese juzgado entonces obtiene la autorización, digámoslo así, para eh, desplazarse hasta ese lugar y realizar la diligencia. Esto no es una delegación porque delegar la competencia implica que para lo que yo soy competente, yo le delego la función de resolver el proceso a otra persona. ¿Sí? Y eso no es lo que hacen los despachos comisorios. Los despachos comisorios lo que hacen es la realización de una diligencia o de una prueba y luego les dan un informe al juez que los ha comisionado para hacer eso. Básicamente es como un favor, pues. Sí. En cambio, la delegación de competencia implica que lo que yo voy a hacer, el trabajo para el cual me contrataron a mí, ese trabajo se le va a delegar a otra persona. ¿Sí? Entonces, eh, ahí es donde está la situación, que no se delega la competencia, sino que en el caso del despacho comisorio, se le hace una comisión, se le solicita una comisión para que se desplace, practique la prueba y luego rinda un informe acerca de la prueba o de la diligencia practicada. Pero ese despacho comisorio, esa persona que va a hacer la comisión, no resuelve el conflicto, no dicta sentencia. El proceso se sigue tramitando en Medellín y allá solamente se hace la diligencia. Entonces, por eso hablamos de que no hay delegación. ¿Listo? Esa es la primera. Todos Listo, profe. están silenciados. Cuando alguien vaya a hablar, acuérdese de activar el micrófono para poder hablar. Dígame, Lina. La otra pregunta es que no sé si usted recuerda que Ujú, había dicho que en el fuero instrumental se ujú, puede mandar, por ejemplo, en Medellín, en un caso que usted mencionó, no sé, un accidente de tránsito o algo así. ujú. ¿Por qué, sabiendo que el fuero instrumental es como para facilitar para facilitar algo probatorio, ¿por qué mandar, por ejemplo, en ese caso que usted mencionó en Medellín, si no tiene que ver con el fuero general ni con el contractual? Yo creo que el caso fue como en el accidente de tránsito, en donde salió pues que estaba trabajando, no sé si lo recuerda. No, la verdad no recuerdo el ejemplo. Un accidente de tránsito, estaba Sí, laborando en Bogotá, salió a un municipio cercano de Bogotá, se accidentó. sí, Entonces, eh, según el fuero contractual, se puede mandar pues donde se cumplen las obligaciones. sí. Según el fuero general, se puede mandar donde está el domicilio del demandado, creo. Ujú. ¿Por qué usted dijo que se podía demandar en Medellín? Ah, creo que habíamos dicho que la persona trabajaba en Bancolombia, si no estoy mal. Y entonces el ejemplo era que la central de Bancolombia, la oficina principal de Bancolombia queda aquí en Medellín, en la oficina
ahí al lado del río, pues en Ciudad del Río es donde queda la Y oficina. si no tuviese nada que ver Medellín, no podría demandar en Medellín. Ah, no, claro, obviamente. O sea, en ese caso era porque, si no estoy mal, el ejemplo hablaba de que la persona trabajaba para Bancolombia. Entonces, que podría demandar en Bogotá, donde prestaba la labor, o en Medellín, que era la oficina La principal de sucursal. Bancolombia. Ya, entonces era por eso. Profe, y en el factor funcional también se determina el rango en caso no de haber cuantía. Sí, sí, claro. Es decir, siempre que no haya cuantía, yo tengo que acudir al factor funcional. Es decir, siempre que usted no vea cuantía en el proceso, tiene que mirar si el código le ha establecido ese, ese proceso a otra persona, ¿listo? O a un juez en especial. ¿Y cuál es el rango de ese juez? Si es un juez municipal, si es un juez de circuito, o qué. Y además, ¿quién sería el indicado para conocer la segunda instancia? Si empieza en el municipio, entonces el circuito, si empieza en el circuito, entonces en el tribunal, ¿sí? En esos eventos donde no hay cuantía, pues usted siempre tiene que acudir a los códigos de procedimiento y en la primera parte está lo de la distribución que se hace. En el caso del derecho penal, el derecho penal no tiene cuantías. Lo que se hace es que el legislador establece, según la gravedad del delito, a diferentes jueces, ¿cierto? Entonces dicen, vea, este delito que es más complicado para el juzgado de circuito, este que es más suave para el municipal, y así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el penal es puro factor funcional. Digamos que en el factor objetivo de penal simplemente se analiza la materia y no hay cuantía. Y en el factor, y siempre se analiza el factor funcional. En el civil, en el laboral y en familia sí se debe analizar la cuantía y en caso de que no haya, ir al Código General del Proceso o al Código de Procedimiento Laboral. Pero con el factor funcional, ese mismo, o sea, el mismo código dice las instancias, si tiene o no doble instancia también, ¿cierto? Claro, porque es que, mira el código, dame un segundito, yo lo abro acá. Y ahorita, mientras que buscas eso, cuando le respondías de la oficina en Colombia, eso se puede dar por el mismo, por el fuero personal, ¿cierto? Pues porque Bancolombia tiene domicilio acá en Medellín. Sí, exactamente, por el fuero personal. Míralo acá, o sea, en el código, en la parte al principio, a partir del artículo 17 en adelante, está la distribución funcional. Entonces, mira, que los jueces civiles municipales están en el artículo 17, en única instancia, o sea, que no hay segunda, ¿sí? Los jueces civiles municipales en primera instancia están en el artículo 18, ¿sí? Entonces, ¿qué procesos? Usted se va para el artículo 18 y entonces, aquí está el artículo 18. Y entonces dice, jueces civiles municipales en primera instancia. Primero, los procesos contenciosos de menor cuantía, eso es lo que ya habíamos visto. Los de los posesorios especiales que regula el Código Civil. Los procesos especiales para el saneamiento de la titulación de la propiedad inmueble del que trata la ley 1182 del 2008. Los procesos de sucesión de menor cuantía, las diligencias de apertura y publicación de testamento cerrado, de la corrección y sustitución o adición de partidas del Estado Civil y aprehensión con los jueces civiles del circuito de las peticiones sobre pruebas extraprocesales. Estas cosas todas serán en primera instancia del civil municipal y en segunda instancia el civil del circuito. Y así usted sigue, mira, en el artículo 19, competencia de los jueces civiles del circuito en única, véalas acá, del civil del circuito en primera, y entonces están todas estas, del juez de familia en única. Entonces el código, a partir del artículo 17, Código General del Proceso, habla de si los jueces están actuando en primera, en única o en segunda instancia. ¿Listo? Sí, sí, gracias. Listo, profe. No, qué pena con los compañeros. Una última pregunta. Necesito cerciorarme si para uno tomar la opción de los tres factores en los que se puede concurrir, ¿hay alguna prevalencia? O sea, es decir, ¿hay que ponderar entre uno y otro o definitivamente es opcional y puedo elegir cualquiera? Es enteramente decisión del demandante. Uno le podría decir capricho. Ahí usted puede poner lo que el demandante considere por la razón que él considere, ¿sí? Porque puede ser que a mí no me gustan los juzgados de Medellín. Por ejemplo, a mí, si usted me pone a decir, dice, vea, por el factor territorial, fuero personal se puede demandar en Envigado.
o por el fuero instrumental en Medellín. Yo demandaría en Envigado siempre sobre Medellín. ¿Por qué? Porque es más fácil parquear, porque el parqueadero en Medellín es más jodido. Fuera de eso, como son más grandes y es una ciudad más grande, entonces hay más procesos, los procesos se demoran más. Si es en los juzgados civiles del circuito, hay que coger el ascensor y hacer fila para el ascensor. No, es un asco, ¿sí me entendés? Entonces yo preferiría Envigado toda la vida. ¿Pero por qué? Por capricho, ¿cierto? Profe, Cuando Muchas gracias. concurren los fueros, simplemente es capricho, lo que usted quiera. Las razones que usted pueda aducir no tienen prevalencia en ninguno de los tres. Dígame. Entonces, en los factores se tiene que ir uno por uno, tú decías, ¿cierto? Primero mirar el factor subjetivo, después el factor Ya objetivo. estamos hablando de los fueros del factor territorial, los fueros del factor territorial. Si estamos hablando de los factores sí se aplican en un orden específico porque ese orden es el que nos va reduciendo la tasa hasta llegar al juez preciso. Primero el subjetivo, luego el objetivo, luego el funcional en caso de que el objetivo esté a medias y después el territorial. Ay, profe, y se me acaba de surgir algo aquí revisando mis apuntes. Dígame. En el fuero real, los procesos tienen que mirarse según el objeto de la controversia, un bien inmueble, creo. Sí. ¿Eso tiene una cuantía o cómo relaciono yo la cuantía de ese inmueble? Usted tiene que decir cuánto vale el inmueble. Entonces, de acuerdo a eso, Se establece la cuantía. ¿qué? Es decir, si usted está peleando por un proceso de prescripción adquisitiva de dominio sobre una finca, usted tiene que decir cuánto vale la finca y dependiendo de lo que usted diga será mínima, menor o mayor cuantía, ¿cierto? Entonces, en el caso del fuero real es exclusivamente para los bienes inmuebles. Quiere decir que el objeto de la controversia, la razón de ser del proceso es que se esté peleando por un bien inmueble. ¿Listo? Y ahí se tiene la obligación de decir cuál es el valor del bien inmueble. Entonces usted dentro de la demanda debe mencionar cuál es la cuantía. Entonces usted pone ahí que la cuantía es mínima, menor, mayor. ¿Cómo se establece la cuantía? Se debe hacer un avalúo del bien para establecerlo. O lo que muchas personas hacen es poner el valor predial de los bienes. En Colombia existen dos valores, el valor predial y el valor comercial. Generalmente el valor predial está por debajo de los valores comerciales. ¿Dónde está el problema? Que uno no quiere poner un valor muy alto en los juzgados porque eso puede afectar la parte tributaria del cliente. Sin embargo, usted tampoco quiere poner un valor muy bajito porque mientras sea de mayor cuantía, usted tiene la garantía de que lo conoce el juez de circuito, que tiene menos trabajo que el municipal, entonces en teoría trabajaría más rápido, y en segunda instancia iría al tribunal. En cambio, si es menor cuantía, lo conoce el municipal, que tiene más trabajo y es menos especializado, y en segunda instancia iría al circuito, ¿sí? Y si ya es muy bajito, pues entonces sería mínima cuantía y entonces no tendría ni siquiera segunda instancia. Entonces, por ejemplo, yo conozco fincas en la costa, fincas ganaderas gigantescas que valen 3, 4 mil millones y predialmente valen 20, 10, 30 millones. Entonces usted pone 30 millones para reducir la parte tributaria, pero después ese juez municipal comete cualquier error y resuelve en única instancia y entonces eso antes vulnera más los derechos del cliente. Entonces uno ahí podría, digamos, utilizar un valor más alto comercial sin llegar al valor real para no afectar la parte tributaria de la persona. La ley permite que se hagan los avalúos por el valor predial, ¿sí? No hay problema con el valor predial. Ya si hay disputas entre cuánto es el valor de los bienes, entonces ahí lo que toca hacer es nombrar un perito que hace un avalúo comercial de los bienes. ¿Sí? Entonces ese sí ya pone todo el valor completo. ¿Cuál es el problema de esa clase de discusiones? Que eso después, más adelante, afecta la parte tributaria de las personas. ¿Listo? Listo, profe, mil gracias. Profe, una pregunta. Dígame. Esa parte, o sea, la persona encargada de contratar al perito que haría el avalúo, ¿es el juzgado o uno puede buscar esa persona, alguien que evalúe el bien? Según la etapa probatoria puede ser uno o el otro. Es decir, si en la demanda usted se le exige o usted necesita dar un avalúo comercial, usted busca el perito que quiera y usted lo paga, ¿sí? Si en la contestación usted va a controvertir ese avalúo, usted busca el perito que quiere y usted lo paga.
Pero ante el encontrón de los dos avalúos y que no hay acuerdo sobre cuánto es lo que valen los bienes, que esto ocurre mucho en los procesos de sucesión y en los procesos de liquidación de sociedad conyugal, donde hay que repartir un apartamento. Entonces lo tenemos que inventariar. El apartamento está listo, ya quedó inventariado. Ahora, ¿cuánto vale el apartamento? No, que vale 100. No, que vale 150. No, que es que vale tanto. Entonces, como no hay acuerdo, lo que hace el juez es que el juez de oficio nombra un perito evaluador. En ese caso, cuando la prueba es dada de oficio, ambas partes deben pagar el perito, ¿sí? Y el juez fija el monto de los honorarios. Entonces, el juez no solo lo nombra, sino que dice cuánto hay que pagarle a la persona. En el otro caso, cuando usted lo está presentando con la demanda o con la contestación, usted lo paga según unas tarifas que ellos manejan, ¿cierto? Usted llama, por ejemplo, a la lonja de propiedad raíz y dice que necesita un evaluador y ellos ahí tienen una lista de un montón de evaluadores, ¿cierto? Y algunos cobrarán más o menos dependiendo de las tarifas que cada uno maneje. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Si está teniendo problemas con el micrófono o algo, también la puede dejar en el chat. Aquí en el chat a un lado también la puede escribir. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Jennifer, dígame. Por todo, ¿cuántos fueros son? Tenemos fueros del factor territorial, tenemos el personal, el real, el hereditario, el instrumental. El contractual. El contractual, gracias. ¿Sí? Esos son los que tenemos, o sea, 5. Muchas gracias, profe. Recuerde que no son los mismos, no es lo mismo fueros que factores, no es la misma cosa. Estamos hablando que los factores son los puntos que determinan la competencia, que son subjetivo, objetivo, funcional y territorial. ¿Listo? Funcional. Estos son los factores. Estos son los factores. Los fueros son la forma como el factor territorial funciona y funciona con estos fueros que están acá. El personal, el real, el hereditario, el instrumental y el contractual. Estos son los fueros del factor territorial. ¿Listo? Entonces, ojo pues para que no me vaya a confundir los dos términos. Profe, si hay cuantía, me salto el factor funcional Sí, directamente. ese no tendría que ver. Sin embargo, si el legislador hace una distribución específica de competencia, esa ley pues estaría por encima del factor. ¿Sí me entiendes? Cuando el legislador distribuye de manera directa, aún habiendo competencia, dice, vea, aunque esto sea de mayor cuantía, lo conoce el juez municipal. Ah, si el legislador lo manda, esa es la orden, ¿cierto? Pero pues eso no, Profe, finalmente no ocurre. Dígame. Ese sería el caso de los aforados, que el legislador dice quién es el encargado de resolver los casos de los aforados. Exactamente. En Colombia hay personas que por su oficio o por lo que estas personas representan y desempeñan, digamos que no deben ser juzgados normalmente como todos los cristianos, sino que se les escoge unos jueces especiales, como el caso de el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes, los congresistas, pero además de estos también tienen fueros especiales los que crean los sindicatos en las empresas, ¿sí? Sí. Entonces, en esos eventos lo que se hace es que se les garantiza a ellos que aun cuando los factores que determinan la competencia dieron un resultado, ellos tienen la garantía de que los juzga una entidad especial, ¿sí? Un juez especial por el desempeño de su cargo u oficio. Profe, pero por ejemplo en el caso del presidente, hablando del caso presidencial, al presidente se le haría un juzgamiento político. Sí, no. sí, o sea, esa es una garantía que tiene el presidente de Colombia. O sea que no, o sea, sería un juzgamiento netamente, o sea, no tiene representación o no tiene una consecuencia, por decirlo así.
No, sí tiene consecuencias y el juez lo puede meter, lo puede meter a la cárcel y muchas cosas. ¿Dónde está el problema? Que al presidente lo juzga el Congreso y el Congreso se divide en dos cámaras, una que lo acusa y la otra que van a ser como los jueces. ¿Dónde está la situación? Que si el presidente controla más del 50% del Congreso, pues va a pasar lo que pasó con Donald Trump hace poquito. A Donald Trump le hicieron un proceso que allá se llama impeachment. Eso aquí sería el equivalente a una pérdida de investidura o a una remoción del cargo, ¿sí? Sí. Por el problema que hubo con las elecciones pasadas, que hubo unas infiltraciones de Rusia y unos malos manejos de unas cosas. Pero como Ajá. Donald Trump manejaba la mayoría del Congreso, entonces ahí está todavía el presidente. Entonces, la razón por la cual meter al presidente a la cárcel es tan difícil es por ese fuero, porque el juicio no pasa por el derecho, sino que pasa más por el filtro de la política. Entonces, si el presidente tiene una minoría en el Congreso, ahí sí le queda muy difícil. Pero digamos que es una garantía. Así como cuando usted es el presidente, tiene el salario de manera vitalicia, porque mire que usted es presidente y al segundo día, si usted renuncia, ya le quedó el salario para toda la vida. ¿Sí? ¿Quién más tiene preguntas? Profe, Dígame. profe, le voy a hacer una pregunta sobre los fueros. Sí. Es decir, que usted decía que en algunas ocasiones algunos fueros no se aplican, como lo es en el fuero territorial, me parece que en el que usted ponía el ejemplo de la finca, ¿cierto? Sí. Es decir, que en el derecho penal también se excluyen algunos fueros, o todos también están presentes. En el derecho penal lo que ocurre es que en el derecho penal se establece la competencia casi siempre por el fuero instrumental. Es decir, el lugar donde están ubicados el lugar donde se cometieron los delitos. Entonces, generalmente dentro del derecho penal se establece la competencia por el lugar de comisión del delito y se excluyen los otros fueros, como el domicilio del demandado y esos otros, ¿sí? Lo que pasa es que el penal tiene unas reglas diferentes, porque es que, mira que si yo analizo bien el penal tiene unos problemas aquí en los fueros con las reglas básicas que yo les di. Yo les dije acá en el subjetivo que hay que mirar la calidad de las partes, que si las partes, alguna de las dos son de derecho público, es contencioso administrativa, y si las partes son de derecho privado, es ordinaria, y dentro de la ordinaria está el penal. Pero cuando estamos hablando de un proceso penal, el demandante es la fiscalía y el demandado es una persona. Y la fiscalía es una entidad pública. O sea que mire que el derecho penal no cumple con las reglas del derecho del factor subjetivo, ¿sí? Lo que pasa es que el derecho penal hace parte de la jurisdicción ordinaria. ¿Listo? Entonces, aun cuando la fiscalía es una de las partes, que sería aquí, ¿sí? Porque la gente tiende a cometer el error de pensar que la víctima en el proceso penal es el demandante y el demandado es el acusado. Eso no es cierto. El demandante en el proceso penal es la fiscalía que representa a la sociedad colombiana, ¿sí? La víctima es un tercero coadyuvante, ¿sí? Existen personas que sin ser parte de un proceso pueden entrar al proceso a ayudar a alguna de las dos partes porque tienen un interés sobre que esa parte gane o pierda el proceso. Entonces la víctima es un ayudante de la fiscalía, más no es el demandante. Entonces mira que el proceso penal no cumple con ese factor. Lo mismo que acá, dentro del proceso penal, no está este factor, entonces se establece la competencia por el factor funcional y por el territorial, casi siempre por el lado instrumental. Lo que pasa es que el penal es un derecho especial, ¿sí? Entonces, hay que tener siempre, coger el derecho penal. Cuando uno habla de estos temas que son de manera más general, siempre hay que cogerlo con pinzas porque tiene unas reglas propias muy especiales. ¿Qué más dudas hay? Profe, en cuanto a lo de que usted hablaba de lo de las cuantías, ¿cierto?
Sí. Si bien en un proceso penal se da que una pena, en ocasiones también se da que también tiene que haber como una compensación civil, es decir, que el que cometió el delito tiene que compensar de alguna manera a la víctima, ¿cierto? ¿Cómo es que se destina a eso? Que Mira, lo pase que de pasa un es que interesado. volvemos a lo mismo. Pilas con el derecho penal, porque el derecho penal tiene unas particularidades. Lo primero es la responsabilidad civil y la responsabilidad penal tienen objetivos muy diferentes. El objetivo de la responsabilidad penal es castigar a la persona que ha cometido un delito. Pero además de castigarlo, se supone que la pena la va a resocializar. Es decir, que lo va a volver a incluir a la sociedad y lo va a volver una persona bien, como si usted lo metieran a la universidad, ¿sí me entiende? De pena. Lo preparan para ser un buen ciudadano. O sea, esa es la idea, pues, la filosofía del derecho penal. A mí no me mira raro que eso se lo inventaron los penalistas. Yo soy civilista, entonces yo con eso no sé. ¿Ok? Bueno. Entonces, el objetivo de la responsabilidad penal es castigar y la pena, el objetivo de la pena es resocializar. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de la responsabilidad civil en Colombia? Indemnizar o reparar el daño que se ha causado. ¿Listo? Entonces, ojo pues, dentro del derecho penal existen varios tipos de penas o de condenas. Usted tiene las condenas intramurales, es decir, las condenas en las cuales se priva de la patria potestad en una penitenciaría, y las penas extramurales o las condenas extramurales, es decir, donde no se priva de la libertad, pero se puede condenar a otra cosa. Por ejemplo, cuando se le imponen multas a la gente. Las multas son una pena que se impone, ¿sí? Y van para el Estado. ¿Dónde está la situación? Como en el derecho penal, además de la comisión del delito, que eso es lo que busca castigar, también se puede generar, o en la mayoría de los casos, por no decir todos, se ha generado un daño. Entonces, quien ha cometido ese daño también debe tener la responsabilidad civil de indemnizarlo. Entonces a la víctima se le facilita a veces la vida porque se permite que dentro del proceso penal la víctima se constituya en parte civil. ¿Cómo así? Que la víctima pretende reclamar una indemnización que sería propia de un proceso civil, pero lo hace de una vez en este proceso, como para que no le toque demandar en otro proceso. Entonces se le facilita permitiéndole que se integre al proceso penal y que ahí se fije, además de la condena, que puede ser una multa o que puede ser intramural o extramural, que se va para la casa, en fin. Además de eso, también le dicen indemnice a la víctima con tanto. Y es más, se le dan garantías y beneficios si la persona indemniza. Entonces, si la persona efectivamente indemniza el daño, entonces se le dan unas garantías y se le puede rebajar la pena o la multa a la que tuviera lugar la persona, precisamente porque ya el delito no es tan grave en el sentido que el daño fue reparado, ¿sí? Es decir, sí se cometió el delito, pero al repararse, pues baja, digamos, la gravedad del asunto. Entonces, Profe, dígame. pero ahí no estaríamos hablando que hay un juez natural para resolver eso. Entonces, ¿quién sería el encargado de resolver esa demanda civil? ¿El juez penal? No. Lo que pasa es que por economía procesal hacemos o le permitimos a la víctima que dentro del mismo proceso penal solicite la indemnización. Pero la víctima puede decir, no, yo lo demando civilmente por fuera. ¿Por qué razón podría querer la víctima hacer eso? Porque generalmente dentro de los procesos penales, los jueces están entrenados y tienen un manejo muy bueno del derecho penal, pero cuando se meten al civil, por ejemplo, para tasar el monto de la indemnización, para tasar los perjuicios, para decir cuánto se debe, ahí pueden fallar.
Entonces, muchas veces usted ve que cuando la persona se constituye en parte civil dentro del proceso penal, las indemnizaciones son más bajitas que si lo hicieran en un proceso aparte. ¿Qué es lo que pasa? A la persona le estamos, en pro del principio de economía procesal, le estamos ahorrando un proceso. Pero muchas personas prefieren más bien que termine el proceso penal y luego demandar en un proceso civil porque de pronto eso puede hacer que aumente la indemnización. Tengamos en cuenta que la responsabilidad civil en Colombia es diferente de la responsabilidad civil en otros países como Estados Unidos. ¿Ustedes por qué a veces en Estados Unidos ven a tal persona le pagaron $1.000.000 porque le echaron un tinto caliente encima? Y uno dice, marica, pero $1.000.000 por un tinto caliente. ¿Qué es esa exageración? ¿Qué es lo que ocurre? La naturaleza jurídica de la indemnización en Colombia es reparar el daño. O sea que yo no le puedo dar más dinero porque la idea no es enriquecerlo. La idea es tratar de que usted quede como estaba y si no se puede, al menos que te quede con un dinero que le permite hacer la situación más llevadera. Lo que yo intento es indemnizar, reparar, no enriquecer, ¿sí? En cambio, en los Estados Unidos, la responsabilidad civil tiene un carácter sancionatorio y ejemplificante. O sea, que yo le quiero poner a usted a pagar, no solo para reparar, sino ponerlo a pagar tanto que a usted le duela, porque es una sanción. Y además que sea tan alto que se vuelve un ejemplo en la comunidad para disuade a que otras personas hagan lo mismo por la cantidad tan alta que le pagué. Entonces, usted ve que en Estados Unidos a veces se ven unas sentencias gigantescas por eso, por esa naturaleza, en cambio en Colombia no, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo que se puede recibir más plata de pronto en el civil que en el penal, ¿sí? No es que en un lado lo van a enriquecer y en el otro no, no, sino que lo que yo estoy diciendo es, si usted contrata a un ingeniero, ¿sí? Experto en construcción de edificios, para que le haga un edificio, seguramente le queda mejor que un ingeniero que toda la vida ha trabajado haciendo casas, ¿sí? Porque el que sabe hacer casas, pues ya desarrolló unas técnicas muy para hacer casas, y el que le hace edificio para hacer edificios, ¿sí? Entonces, la especialidad muchas veces juega en contra y las personas, por eso te digo, prefieren demandar en un lado que en el otro. ¿Listo? ¿Qué más dudas tienen? Bueno, yo tengo una duda. Dígame. Que de pronto usted ya le preguntaron sobre el seguimiento. Ah, el examen. Ahorita hablamos de eso, Iván. No se preocupe, pero no me vaya a dejar terminar la sesión sin organizar eso. Me escribe por el chat Daniel Berrío y me dice, profe, ¿me puede explicar por encima los fueros que me tiene algo enredado? ¿En qué lo tiene enredado, Daniel? Que no entiendo la pregunta. A ver, ¿qué es lo que no entiende? ¿Qué son los fueros o cómo funcionan o qué es lo que le genera problemas? Cuénteme a ver. Profe. Sí, espéreme un momentico, Sarita, que Daniel está escribiendo ahí. Sí, pero dele poner el micrófono. En la esquina inferior izquierda, al lado de la pantalla, hay un microfonito. Póngale ahí que lo puede utilizar. Listo. Ahora sí. Profe, más que todo, ¿cuál es la función de cada uno, por favor? ¿Pero de los fueros o de los factores? De los fueros. Los fueros es lo que me tienen un poco enredado, la verdad. O sea, los fueros del factor territorial. Exactamente, sí, señor. Listo. Entonces, ojo pues con esto. Cuando estamos estableciendo o cuando necesitamos saber quién es el juez competente, tenemos los factores que son estos, que son los grandes puntos, ¿sí? El subjetivo que nos dice si nos vamos para la contencioso administrativa o la ordinaria. El objetivo que nos dice cuál juez, la especialidad del juez y nos dice el rango, y eso mismo lo hace el funcional. Y luego llegamos al factor territorial, que es el que nos va a determinar el lugar donde se presenta la demanda, es decir, el juez de qué sitio. Porque hasta este punto, hasta el funcional, de aquí hacia arriba, usted ya sabe que eso se presenta ante el juez civil municipal en primera instancia. Pero usted aquí en este punto necesita saber
e identificar el juez civil municipal. ¿De dónde? De Medellín, de Envigado, de Sabaneta, de Cartagena, de Bogotá, de Cundinamarca, en fin. Entonces, para poder identificar eso, usted divide este factor territorial, lo divide en fueros. Cada fuero va a analizar un punto diferente. El fuero personal es la regla general. Entonces, cuando uno no sepa qué utilizar, va a utilizar el fuero personal. Ese fuero personal dice que se demanda en el domicilio del demandado. Entonces, usted, para interponer la demanda, la pregunta que tiene que hacer es: ¿dónde vive el demandado? Ah, vive en Cali, listo, hay que demandar. Ah, que vive en, no sé, en Santa Marta, listo, hay que demandar allá. Ah, no, que es en San Andrés, hay que demandar allá. ¿Sí? ¿Cómo obtengo esa información? Le pregunto a la persona: hey, ¿dónde vive el demandado? ¿Dónde vive ese man? ¿Ya? Esa es la clave. Ese es el factor, perdón, el fuero personal, que es la cláusula general. Luego viene el real, y el real dice: si el problema se basa sobre un bien inmueble, si están peleando por un bien inmueble. ¿Cómo así que peleando por un bien inmueble? Proceso divisorio, reivindicatorio, deslinde y amojonamiento, procesos de pertenencia, ¿sí? En esa clase de procesos donde usted pelea por saber quién es el dueño, cuánto es lo que me toca, vamos a partir eso, regréseme el bien, donde el origen del conflicto es un bien inmueble, entonces se debe demandar dónde está ubicado el bien inmueble exclusivamente, sin importar que sea menor de edad, que sea mayor de edad, que el demandado vive en otra parte, que el demandante vive en otra, que es el cónsul, que es el presidente, que es que nada. Se demanda en el lugar donde esté ubicado el bien inmueble y punto. Ese es exclusivo. Si el conflicto es sobre un bien inmueble, donde está ubicado y punto. ¿Listo? Si acaso el bien inmueble está ubicado en 2 municipios, la mitad queda en uno y la mitad queda en otro, ¿sí? Usted puede demandar en cualquiera de los 2. Tercer fuero, el fuero hereditario. El fuero hereditario dice que todas las sucesiones, sin importar cuánta plata tenga, sin importar si son grandes, chiquitas, si son de hermanos, de hijos, de nada, todas las sucesiones se presentan en el último domicilio del causante. Entonces hay que preguntarle a los herederos dónde vivía el muerto. ¿Listo? Otra forma de establecer el domicilio del causante es por el lugar donde están los bienes. Por ejemplo, si el causante tiene todos sus bienes en Medellín, yo puedo suponer fácilmente de que el domicilio es Medellín. Pero ¿y qué pasa si el causante tiene un apartamento en Medellín y un apartamento en Envigado? Cualquiera de los 2 me podría servir, porque yo puedo decir que cualquiera de los 2 es el asiento de los negocios o la residencia, ¿sí? Cualquiera de los 2. ¿Sí? Entonces, por los bienes que dejó el causante, uno podría establecer cuál es su domicilio. Y en las sucesiones siempre, siempre, siempre vamos a demandar en el último domicilio del causante. Siempre, siempre, siempre. Luego viene el fuero instrumental, que básicamente es el que se utiliza en penal o en los procesos de responsabilidad civil. Y es el que dice que se demanda en el lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, usted puede demandar dónde ocurrió el accidente de tránsito. ¿Listo? En el caso del penal, el proceso se debe llevar donde se cometió el delito. Este también se puede aplicar para los accidentes contractuales, pues, el lugar donde ocurrió el accidente. La idea del fuero instrumental es que si usted realiza el proceso donde ocurrieron los hechos, es más fácil probarlo, porque el juez puede desplazarse hasta el lugar de los hechos y ver qué es lo que ocurrió, hacer una inspección judicial. En cambio, si lo hace usted en otra parte, pues al juez le tocará hacer, como decíamos ahorita, una comisión, un despacho comisorio para que otro juzgado vaya y se desplace hasta allá y realice la inspección. Entonces puede ser más fácil que un juez tramite un proceso en el lugar donde está ubicado, porque él ya tiene el conocimiento del área, conoce cómo es la cultura, en fin, ¿sí? Y ahora, y el último es el fuero contractual, que se da cuando hay un contrato y el contrato es el origen del conflicto, o basados en ese contrato se empiezan a desarrollar conflictos. Ese fuero contractual tiene básicamente dos puntos, y es que se demanda donde se cumplen las obligaciones del contrato, que eso lo tiene que decir, el contrato tiene que decir, si a mí me contrata la Universidad de Envigado para dar clases, me tiene que decir dónde voy a desempeñar mi labor, ¿sí? Entonces dicen, en tal parte, ¿sí? Entonces, dentro de los contratos dice dónde se cumplen. Por ejemplo, cuando usted hace una promesa de compraventa sobre un apartamento,
En esa promesa de compraventa tiene que decir cuánto va a pagar usted, cuál es el bien, pero también dice qué día, a qué horas y en dónde se va a pagar y en dónde se va a firmar, cuál es la notaría, de qué lugar, qué día y a qué horas, ¿sí? Para que el contrato sea válido. Entonces, lo que decimos en el contractual es que se demanda en el lugar donde se cumplen las obligaciones. ¿Sí? No el lugar donde se firmó el contrato, el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. ¿Cómo sabemos eso? En el contrato dice dónde se cumplen las obligaciones. ¿Listo? La segunda parte del fuero contractual es que las personas dentro de un contrato pueden pactar que renuncian a ir al juzgado y que en vez de eso se comprometen a que si hay un problema van a ir a un tribunal de arbitraje. Entonces, cuando se pone esa cláusula compromisoria en la cual la persona renuncia al juez y va al árbitro, la competencia la determina esa cláusula y esa cláusula le dice al juez que él no es competente, así todos los factores coinciden, él no es competente porque las partes acordaron renunciar a la jurisdicción ordinaria y se comprometieron a arbitraje. Entonces, le quita la competencia al juez y le da la competencia al árbitro. ¿Listo? Ese es el factor, el fuero contractual del factor territorial. ¿Listo? ¿Entendido, Daniel? Igual, si necesitas la explicación más a profundidad, te metes al canal de YouTube mío, Daniel Opera Díaz, así se llama, y búscate las 2 clases anteriores que están ahí montadas, y ahí lo explico cada uno bien específico, los fueros y los factores, bien con los buenos ejemplos y las cosas. ¿Listo? Acá mirando el esquema del fuero instrumental, leo que dice que se rige para todos los procesos de RCE y RCC. ¿Cuáles son esos? Responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad civil contractual. ¿Sí? Responsabilidad civil extracontractual es cuando ocurre un hecho, pero no hay un contrato entre las partes, como un accidente de tránsito. Usted y yo nos chocamos. Ahí no hay ningún contrato entre nosotros. Pero resulta que usted y yo nos chocamos, pero yo estoy manejando un bus. ¿Sí? La gente que va en el camión, en el bus, esa gente sí tiene un contrato conmigo, un contrato de transporte. Yo tengo la responsabilidad de llevarlos a ellos desde el punto A hasta el punto B sanos y salvos. Entonces, el proceso entre vos y yo es una responsabilidad civil extracontractual, porque no hay contrato entre vos y yo. Pero el proceso entre yo, que soy el dueño del bus, el que voy manejando, y los pasajeros, sí es una responsabilidad civil contractual, porque entre ellos y yo sí hay una relación contractual por el tiquete. Cuando usted compra el tiquete, realiza un contrato de transporte. ¿Sí? Sí. Esa es la clave. Mira que la razón por la que Uber volvió a Colombia fue porque algún abogado que es un genio y que ojalá haya cobrado harta plata por ese concepto dijo, no muchachos, es que vean, ustedes no prestan el servicio de transporte. Es decir, el contrato entre el usuario y Uber no es un contrato de transporte. Ustedes lo que hacen son un comisionista de contratos de arrendamiento. Es decir, alguien quiere arrendar la casa y alguien quiere alquilar una casa y usted tiene una plataforma donde le dice a la gente, publique la casa que quiere arrendar y aquí encuentra casas publicadas si usted quiere alquilar esa casa. Entonces métase y escoge la casa, pero le cambiamos casa por carros, ¿sí? Entonces dice, meta el carro que usted quiere alquilar y si usted quiere alquilar un carro, venga y revise aquí en mi plataforma, ¿sí? Entonces ellos cambiaron el contrato y entonces ahora, hoy en día, cuando usted pide un Uber, dice, acepta realizar el siguiente contrato de arrendamiento civil de vehículo, Entonces, si ocurriera un accidente entre la persona que va viajando utilizando el servicio y Uber, hay una responsabilidad civil contractual porque hay un contrato de intermediación entre el arrendatario, el arrendador y ese comisionista que los acercó a los dos. ¿Listo? Sí. Eso es un proceso de responsabilidad civil contractual, RCC. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Profe, el campo del fuero contractual, si yo previamente o alguien previamente no establece que se puede hacer un pacto arbitral, que
que no establecen que haya una renuncia a la jurisdicción ordinaria, después no se puede ya que quieran posteriormente ir a un pacto arbitral. Tiene que estar establecido previamente. Sí, que puedan ir a un proceso arbitral. Lo que pasa es que, vea, para ir a un arbitraje, espérese, yo abro aquí una diapositiva y le muestro. Si usted lo que quiere es ir a un arbitraje, espérame, yo borro aquí, pongo este más grande. Entonces, vamos a utilizar este. Si tu finalidad es un arbitraje, vos podés llegar al arbitraje de varias formas. La primera es mediante un pacto arbitral. O la segunda es mediante una cláusula compromisoria. ¿Sí? Es decir, yo puedo ir de dos maneras a un proceso arbitral. ¿Dónde está la diferencia entre cada una de esas? ¿Sí? Está bien, o sea, al proceso arbitral tiene que estar previamente establecido. Si no está establecido en una cláusula, una vez hecho el contrato, no puedo renunciar a la jurisdicción ordinaria. Ojo, ¿qué es un pacto arbitral? Es un contrato independiente que las personas firman para renunciar a la jurisdicción y comprometerse a ir a un proceso arbitral. Esto es un contrato totalmente independiente, ¿sí? Ese contrato, ¿cómo se llama? Pacto arbitral. Así como hay contratos de compraventa, este se llama contrato de pacto arbitral, que es un contrato independiente que firman las personas. Si usted y yo tenemos un problema y no queremos ir al juzgado porque se demora mucho, porque lo que sea, podemos firmar esto. La otra forma de acceder es la cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria es una cláusula dentro de un contrato existente, como por ejemplo un contrato de compraventa, ¿sí? Un contrato de arrendamiento, ¿sí? Un contrato de trabajo, lo que sea. Dentro de ese contrato hay una cláusula. Esa cláusula dice, si surge algún problema con este contrato, entonces se deberá ir a un proceso arbitral y no ante un juzgado. Pero si no está esa cláusula. Si no está esa cláusula, entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Pacto arbitral. O sea, una funciona previamente y otra posteriormente. Exactamente. Si yo no tengo la cláusula compromisoria, yo no puedo ir al juzgado. ¿Sí? Miren la diapositiva que estaba yo haciendo. Profe, una pregunta. Vean. Entonces, usted para el arbitraje tiene las dos funciones, o el pacto arbitral o la cláusula compromisoria. Una de las dos tiene una de las dos opciones. ¿Sí? ¿Cómo se dan estas dos opciones? Se dan de esta manera. El pacto arbitral en un contrato independiente en el que las personas firman para renunciar a la jurisdicción. O la cláusula compromisoria, que es una cláusula dentro de un contrato existente, como un contrato de compraventa, de arrendamiento, un contrato de trabajo, lo que sea. ¿Qué dice la cláusula? Que si surge algún problema, vamos a ir al tribunal de arbitraje. Entonces, si yo dentro del contrato no firmé esto, yo no puedo ir al proceso arbitral, porque es un requisito sine qua non que las dos partes digan, no vamos a ir a donde el juez.
vamos a ir al árbitro. Los dos lo tienen que hacer. Con uno solo no basta, tienen que ser los dos. Entonces, ¿qué es lo que le exigen a usted? O que lo haya firmado dentro del contrato previamente o que después los dos se hayan comprometido en un pacto arbitral a ir. ¿Listo? ¿Entendía las dos diferencias? Sí, profe, una pregunta. Dígame. Ese pacto pues arbitral sería un proceso extrajudicial, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero en todo caso, para poder empezar un proceso judicial no hay que hacer un proceso extrajudicial. No, no, es que vea, para ir al proceso judicial normal, la ley 640 del 2001 exige que usted cite a una conciliación previa, ¿sí? Ajá. Eso es lo que se llama el requisito de procedibilidad. Para poder demandar, usted tiene que haber hecho una conciliación previa. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué existe esa norma? Porque como la justicia se rellenó tanto y está tan colapsada, tenemos que encontrar formas de aliviarle la carga a los jueces. Entonces, ¿qué hacemos? Intentar que la gente concilie, porque si se resuelve el 50% de los procesos en conciliación, quiere decir que al juez nada más le vaya a llegar un 50%. ¿Listo? En cambio, si usted va a ir a un proceso arbitral, no necesita requisito de procedibilidad. ¿Por qué no lo necesita? Porque es que usted no está yendo donde el juez, sino que está yendo a un equivalente. O sea que el hecho de que usted se comprometa a resolver el asunto en un proceso arbitral ya le está reduciendo la carga a los jueces. Entonces, por eso no se necesita la conciliación previa. Y ese es un proceso, haga de cuenta ir al juzgado, solamente que es privado. ¿Sí? Es lo mismo. Listo, pues, profe, muchas gracias. ¿Quién más tiene alguna duda? Dígame. ¿En esos tribunales de arbitraje existen segundas instancias y todo eso? No, no hay segunda instancia. Existe un recurso de nulidad, de anulación, ¿sí? En el cual el juez puede revisar si hay algún problema, pero no hay segundas instancias. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Porque es que usted está renunciando a la segunda instancia. La ventaja que tiene es que el arbitraje puede hacerse de manera muy específica. Entonces, primero que todo, el proceso lo resuelven varios árbitros. Entonces es como que vos estuvieras en el tribunal. Mira que vos, para que te resuelva un juez colegiado, es decir, varias personas den la decisión, tenés que llegar a una segunda instancia en tribunal. De resto no podés. En cambio aquí desde el principio, la decisión no la toma uno, sino que la toman varios. Segundo punto, las personas escogen o pueden escoger a los árbitros. Generalmente, ¿cómo se hace? Usted escoge uno, yo escojo el otro y se le delega la función al centro de arbitraje que escoja el tercero. Y además se pueden escoger personas bien especializadas en un tema específico. Entonces, por ejemplo, el problema es sobre minería, sobre una empresa de minería. Entonces, podríamos buscar personas que sean especialistas y que hayan trabajado y tengan experiencia en ese tema. Entonces, ¿dónde está la ventaja sobre los juzgados? Si vos ese mismo proceso lo llevas al juzgado, le toca a un juez civil y el juez civil debe tener y debe conocer el código de minas, ¿cierto? Y debe conocer las leyes que lo regulan y es juez. Pero esa persona también sabe de civil, sabe de comercial, sabe algunas cosas de familia, ¿cierto? Entonces esa persona no es tan especializado como una persona que se ha encargado toda la vida de trabajar en eso. Entonces nos quita la segunda instancia, pero nos da la posibilidad de escoger quién va a juzgar, ¿sí? Y el hecho de que yo lo escoja no quiere decir que va a juzgar a mi favor, no, la persona tiene que ser imparcial y el laudo arbitral, o sea, la sentencia del árbitro, que se llama así, laudo arbitral, es basada en derecho, ¿sí? Y además yo puedo escoger una persona muy específica, entonces lo que yo pierdo por un lado lo gano por el otro, ¿sí? Entonces es una garantía. A las empresas les encanta el arbitraje porque es rápido, es privado y es especializado. Profe, Dígame. ¿me pueden por favor poner de nuevo las diapositivas que acabo de hacer? Sí, claro. ¿Qué otra duda tienen mientras van mirando las diapositivas?
Profe, ¿hay algo que no esté dentro de la competencia de un juez del proceso arbitral? Es decir, no, yo no soy competente, tienes que ir a la jurisdicción ordinaria. Penal, los procesos penales no pueden resolverse por arbitraje, porque ni los procesos de contencioso administrativos pueden resolverse por arbitraje. El penal, porque el Estado tiene el monopolio exclusivo del derecho penal, entonces únicamente la Fiscalía puede acusar y únicamente puede resolver el juez penal. Digamos que el arbitraje opera para el civil, para el laboral, para familia, pero no operaría ni para el penal ni para lo contencioso administrativo. Esa sería lo que estaría por fuera. De resto, dentro de esas materias, todo. ¿Qué otra duda hay? Profe, Dígame. a ver si me podría un poquito como profundizar sobre la disposición que hace la ley en el, ¿cómo es? En el factor funcional. Listo. A ver. Cuando no hay cuantía, yo no puedo establecer si el juez, si la demanda le corresponde al juez municipal, al juez de circuito, ¿sí? Si le corresponde en primera instancia o en única instancia, no sé eso, si no hay cuantía, como en un proceso de filiación. La filiación es establecer el parentesco que existe entre dos personas, es decir, alguien dice que es hijo de alguien, ¿sí? Eso no tiene valor. Entonces, como eso no tiene valor, ¿cómo establezco yo si eso le corresponde a un juez municipal o a un juez de circuito? O si tiene segunda instancia o si no tiene segunda instancia. Entonces, el legislador lo que hace es que dice efectivamente cada proceso a quién le corresponde. Cada código procesal al principio tiene esas disposiciones, ¿sí? Entonces, cuando usted se va para el Código General del Proceso, en el libro primero, que es el libro de los sujetos del proceso, en la sección primera, que es el de los órganos judiciales, dice título 1, jurisdicción y competencia. Capítulo 1, competencia. Y entonces me empieza a decir cómo es que se va a distribuir la competencia. Este artículo 15 es lo que se llama la cláusula general de competencia o residual. Mire lo que dice. Corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido por la ley a otra jurisdicción. ¿Cómo así? Si yo no sé si algo es contencioso administrativo o si de pronto tiene una jurisdicción especial, le corresponde a la jurisdicción ordinaria. O sea, civil, penal, laboral y familia. ¿Sí? Sigue el código y dice, corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria. Quiere decir que si yo no sé si le corresponde al civil, al penal o al laboral dentro del ordinario, entonces le corresponde al civil. Si yo no sé cuál es la materia, no he podido establecer esto en cuál de estos cuadritos está, entonces le corresponde al civil. Digamos un asunto nuevo que nadie había tratado nunca, ¿sí? Entonces acá, ¿sí? Por ejemplo, el coronavirus. Nadie sabe qué hacer con eso, nadie sabe cuál es la medicina, nadie sabe cuáles los efectos secundarios, nadie sabe nada. Eso sería, entonces, ¿a quién le tocaría? ¿Cuál sería el médico aquí que lo trata? El civil, porque si nadie sabe, entonces este, ¿sí? Listo. Además, sigue diciendo el artículo. Le corresponde a los jueces civiles del circuito todo lo que no esté atribuido por la ley a otro juez. Entonces, si yo no sé, le toca al circuito. Pero además de eso, si usted continúa leyendo,
dentro del código llega y me dice, vea, a los jueces civiles municipales en única instancia le tocan estos procesos. Entonces, en el artículo 17 llega y me dice, estos procesos, estos, ¿sí? Estos, ¿sí? Después dice, a los jueces municipales, pero ya en primera instancia, ¿sí? Entonces le corresponden todos los que están acá, todos los que están al otro lado, ¿sí? Todos los que están en tan. Luego dice, a los jueces del circuito en única, entonces estos 3. A los jueces del circuito en primera, entonces todos estos otros, vean, Fran, ¿sí? Mire que dice, por ejemplo, expropiación, ¿por qué le toca al man los procesos de expropiación? Porque lo dice la ley. Y así se va con todos los jueces, vea, con todos los jueces, competencia, jueces de familia en primera, competencia, por acá está, de los tribunales y de la corte, espérese, era. Por acá más adelante. Vea, Corte Suprema de... competencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces aquí dice cuáles son los procesos, ¿sí? Competencia de las salas civiles de los tribunales. Competencia de la sala de familia de los tribunales, ¿sí? Competencia funcional de los jueces del circuito. Entonces, lo que hace el legislador es que en el factor funcional, el legislador dice de manera específica a quién le corresponde procesos. Cuando en esos procesos no sabemos, ¿sí?, a quién le toca por cuestiones de cuantía o de lo que sea. ¿Listo? En el caso del penal, como no hay cuantías, lo que hace el legislador es que dice, a ver, ¿cuáles son los delitos más leves? Y esos le corresponden al penal municipal en única. Los delitos que son ya un poquitico más graves y le corresponden al penal municipal, pero ya en primera instancia. Y en segunda, al penal de circuito. Y los delitos ya más graves, más complejos, como el homicidio, como el secuestro, ya entonces le corresponden al penal del circuito en primera y en segunda instancia al tribunal. ¿Listo? Así es como funciona el factor funcional. ¿Quién más tiene otra duda? Profe, entonces, cuando un proceso no tiene cuantía, se ignoran los factores anteriores, o sea, el subjetivo y el objetivo, y directamente se pasa al funcional. No. El subjetivo usted no lo puede ignorar nunca, porque si usted ignora el subjetivo, entonces no sabe si eso está en lo ordinario o en lo contencioso administrativo, ¿sí? Desde el subjetivo, no. Cuando algo no tiene cuantía, tampoco se puede obviar el factor objetivo, porque es que el factor objetivo tiene dos cosas. Entonces, cuando algo no tiene cuantía, usted lo que obvia es esto, pero la materia sí sigue siendo la misma. Porque es que el factor funcional dice que usted tiene que buscar en la ley, pero ¿en cuál ley? En el Código Civil, en el Código General del Proceso, que es el que regula el civil y el de familia, o en el Código de Procedimiento Laboral, o en el Código de Procedimiento Penal, o en el contencioso administrativo. Entonces, mire que usted no puede obviar estos, ¿sí? Usted, para poder saber dónde es que está esta disposición que hace la ley, tiene que llegar hasta acá, ¿sí? Dependiendo de la materia, es el código donde el código me va a decir de manera específica dónde es que está regulado eso. Entonces, yo lo que siempre hago es, usted siempre primero analiza el factor subjetivo y entonces ya sabe si es contencioso administrativo o si es ordinario. Luego, después, siempre se analiza la materia para saber si es civil, penal, laboral, familia. Y ya después de tercero, miramos si hay cuantía. Si no hay cuantía, nos brincamos acá. Fran. ¿Listo? Y de ahí pasamos ya al territorial. Ese sí hay que analizarlo siempre, el territorial. ¿Listo? Profe, acá revisando el fuero personal, en las excepciones, dice asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿cierto? Sí. Pero en eso no está dónde se da la competencia. Solo dice que en eso no se puede decir si hay demandante o demandado. O sea que entonces la competencia, ¿dónde recaería? Ya, lo que pasa es que en los procesos de jurisdicción voluntaria son unos procesos que están regulados por acá más abajo. El libro tercero del Código General del Código General del Proceso habla de los procesos. Dentro del civil existen 4 clases de procesos. Los procesos declarativos, los procesos ejecutivos,
los procesos de liquidación y los procesos de jurisdicción voluntaria. Es cuando hay un acuerdo unánime. Ya vamos para allá. Sí. Entonces, ¿qué es un proceso de jurisdicción voluntaria? Son procesos donde se está solicitando al juez que haga algo, pero no hay pelea, no hay controversia. Usted simplemente está haciendo una solicitud al juez para que haga algo. No hay alguien que está diciendo, no, no lo conceda. No. Sino solamente hay un peticionante y ya no más. Pero que haga algo Profe, alguien. Entonces, espéreme, yo termino la explicación. Entonces, yo no puedo aplicar el domicilio del demandado porque no hay demandado. ¿Sí me entendés? Yo no estoy demandando a nadie. Yo le estoy haciendo una solicitud al juez. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son esos? Entonces nos tenemos que venir para acá, artículo 577 del Código General del Proceso. Y llega y dice, se sujetarán al procedimiento de jurisdicción voluntaria los siguientes asuntos. Primero, la licencia que soliciten el padre o madre de familia o los guardadores para enajenar o gravar bienes de sus representados o realizar otros actos que interesen a estos. Resulta que los papás son los administradores de los bienes de los hijos, pero el papá no puede vender los bienes del niño. Si se necesita vender, se le tiene que pedir un permiso al juez y en ese permiso tiene que decirse por qué se va a vender, qué se va a hacer con la plata, por qué se está haciendo eso, ¿sí? Y entonces el juez llega y analiza, no, eso la verdad no, eso usted lo que se va a hacer es gastarse la plata del niño, no dejo que lo venda. ¿Sí? O le dice por el contrario, no, sí, me parece válida la razón, vamos a permitir que usted venda el bien. Ese es un proceso de jurisdicción voluntaria. ¿Qué otros procesos hay? La licencia para la emancipación voluntaria, la designación de guardadores, consejeros o administradores, la declaración de ausencia, la declaración de muerte presunta por desaparecimiento, la interdicción de la persona con discapacidad mental, la autorización requerida en caso de adopción, la autorización para levantar el patrimonio de familia inembargable, cualquier otro asunto de jurisdicción voluntaria que no tenga un trámite diferente, el divorcio de mutuo acuerdo, ¿sí? Mire, de mutuo consentimiento, la corrección, sustitución, adición de partidas de estado civil, del nombre, del seudónimo, ¿sí? En actas, folios o registros de aquel. Por ejemplo, si usted se va a cambiar el nombre, que le toca hacerlo en un proceso, ¿quién lo conoce esto? Pero ahí no hay demandado. Entonces, en esos casos, como no hay demandado, ¿cómo establezco yo la competencia? Por el domicilio del solicitante. ¿Sí? El solicitante, que es el que hace la solicitud al juez, ese es el que establece el domicilio. ¿Ya? Ahora sí, pregúnteme lo que quiera. Ya me quedo. profe, una pregunta, Dígame. una preguntita. El habeas corpus también sería un proceso de jurisdicción voluntaria. No. No, porque en el habeas corpus sí hay demandado. ¿Quién? El Estado. El Estado lo está reteniendo a usted y usted lo está pidiendo, hey, suélteme, que es que me están reteniendo de manera ilegal y entonces él mismo toca notificar al Estado. Venga, a ver, señores del Estado, Fiscalía, IMPEC, ¿qué es lo que pasa con este man? ¿Sí? Ah, ya entendí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Quién más tiene alguna otra duda? Bueno, entonces el examen lo vamos a activar en el sistema y en la medida de lo que sea posible, el examen va a ser de tipo práctico. Es decir, que yo le pongo un caso y las opciones de respuesta estarán encaminadas a resolver el caso. Ejemplo, en la sucesión de Pedro se repartió una casa ubicada en Río Negro. Esa casa se repartió entre los herederos que son Hugo, que vive en Medellín, Paco, que vive en Envigado, y Luis, que vive en Itagüí. Luis quiere dividir la casa
por venta en pública subasta y que a él y a todos sus hermanos les toque el equivalente en dinero, ya que no quiere continuar en comunidad. ¿Quién es el juez competente para conocer ese proceso? Esa sería una pregunta que haríamos en el examen. Sería el último domicilio del causante, ¿no? Un juez de Río Negro. Pero ahí también se puede tomar donde está el bien inmueble, la casa, que sería en Río Negro, ¿no? Inmueble. Entonces, ¿por qué están peleando la gente? Por esa casa, por el bien inmueble. No sería en el último domicilio del causante. Pero como el profesor no lo dijo, se presume que Río Negro no. Es una herencia, profe, pero entonces sería, usted dijo que cuando es herencia, Pues sí, sucesiones es un proceso. Profe, es hereditario, en el último domicilio del causante. Profe, pero están ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué sobre fue la lo masa que yo herencial dije? o sobre el bien. No están discutiendo, es por el bien. Están discutiendo lo que dice el hermano. pero también está diciendo que comunidad, que, ay, bueno, profe, vuelva a repetir, por favor. En la sucesión de Pedro se repartió una casa que queda en Río Negro. Esa casa quedó a nombre de sus herederos. Hugo, que vive en Medellín, Paco, que vive en Envigado, y Luis, que vive en Itagüí. Luis quiere ya no permanecer en comunidad, sino quedar solo. Y entonces solicita o quiere solicitar que la casa se venda en pública subasta para que le quede a él y a sus hermanos lo que le corresponde por el derecho que tienen en la casa. Pero ¿cuál ¿Dónde era se el presenta domicilio del esta demanda? causante? Ah, ya. O sea, tú estás diciendo que la sucesión ya se dio. Están peleando es para que se haga pública su base. Ajá, sí, es verdad. Entonces sería, Por un derecho. sería real. El fuero real. Ajá. Entonces se podría hacer en Río Negro porque aún así el domicilio queda en Río Negro, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene el que bien hacer queda en es Río Negro. identificar cuál es el problema, El objeto de controversia. el objeto de la controversia. Un derecho. El objeto de la controversia ahí es el bien, porque queremos que se divida ese bien. La sucesión ya se realizó y en la sucesión el bien se lo entregaron a esa gente. Ahora el problema es que uno de ellos ya no quiere seguir con los otros, entonces quiere que el bien se divida. ¿Sí? Entonces, como el problema es la división de un bien inmueble, exclusivamente tenemos que aplicar el fuero real. ¿Por qué no es el hereditario? Porque es que la sucesión ya se hizo. En la sucesión se dejó la casa y le quedó a los tres. ¿Sí? Aquí ya estamos peleando es por dividir la casa, venderla en pública subasta y repartir la plata, ¿sí? Entonces, ese proceso divisorio es un proceso que versa sobre un bien inmueble. Entonces se aplica de manera exclusiva el fuero real. El hereditario nada tiene que ver ahí porque la sucesión ya se hizo. Y nada importa saber dónde vive uno, dónde vive el otro, porque es que si el proceso es sobre un bien inmueble, única y exclusivamente se puede demandar dónde están ubicados los bienes inmuebles. ¿Listo? O sea que el hereditario es para cuando apenas se va a levantar la sucesión. Sí, Cuando el apenas va a hereditario empezar es ese proceso. solo para hacer la sucesión, única y exclusivamente para hacer la sucesión. Cualquier otra cosa diferente habrá que analizar en su debido caso. ¿Sí? Profe, Dígame. pero usted la pregunta que hizo fue ¿quién es el juez competente, no? Sí, sí, sí. Sería un juez de Río Negro, ¿no? ¿Cuál juez? Ahí está la pregunta. Entrar a evaluar Si la la cuenta. pregunta fuera abierta y usted me responde un juez de Río Negro, la tiene mala. El circuito municipal donde está lo ubicado, profe. Profe, pero no ¿cuál se fue? debería ¿Pero juez proceder del a establecer circuito la o juez cuantía. municipal? Ahí se están diciendo dos jueces. No. Preguntó el fuero. Ahí se tendría que saber si Río Negro tiene un juez municipal.
Sí, todos los municipios tienen jueces municipales. Pero eso se Lo que- obtiene con la Solamente cuantía. pregunté el fuero. No ha dado cuantías. Lo que hay es que mirar si es un juez Ese es promiscuo el o es un problema. juez de... El problema del ejercicio es ¿cuál? La cuantía. Que no ha dado no se ha cuantías. dado la cuantía, ¿sí? Entonces, eso para solamente poder el fuero. establecer bien el juzgado, tendría yo que haber dicho cuánto vale la casa, ¿sí? Para poder saber si va ante el municipio o va ante el circuito, pero ¿cuál es la materia? Civil. Sería civil. Civil no. Es civil, es un proceso civil. Pero para saber si es civil del circuito o civil municipal y si es en primera o en única o en segunda o en tal, necesito la cuantía. Como en este caso no se dijo la cuantía, pues entonces usted no se va a fijar en eso, ¿cierto? Porque en el ejercicio no, la pregunta no decía eso. ¿Listo? Entonces, ahí el asunto. Así es como se harían las preguntas. Un caso y las posibles respuestas. Entonces usted lo que tiene que hacer es analizar el caso. ¿Listo? Profe, ahí, ¿cuál era la respuesta exacta entonces? El juez civil de Río Negro. ¿Sí? ¿Por qué solamente civil? Porque como no se dijo cuantía, pues no tendría. Si en las opciones hubiera dicho juez civil municipal, pues entonces era ese, ¿sí? O juez civil del circuito. El que dijera, pero que fuera civil y de Río Negro. Profe, cuando es contencioso administrativo, el caso se resuelve siempre en las altas cortes, ¿cierto? No. También hay jueces administrativos de circuito, ¿sí? Pero en administrativo también ocurre lo mismo que en el penal, que hay que revisar el factor funcional, ¿listo? Para saber exactamente el juzgado. Pero siempre se debe presentar ante el juez administrativo de circuito, ¿sí? ¿De dónde? Volvemos a aplicar en los fueros. Entonces, una de las excepciones que habíamos dicho es que si usted va a demandar a la nación, usted puede demandar en el domicilio del demandante, ¿sí? Como la nación queda en todas partes. Profe, entonces, si hay un conflicto de mayor cuantía, 1.000 millones de pesos, y están en un proceso de arbitramiento, si ese arbitramiento, no pueden ir a casación, o sea, ya lo que fue. Sí, exactamente. Por eso le digo, usted renuncia a unas cosas en el arbitraje, pero gana otras. Entonces, Agilidad. sobre todo examen? el tiempo es lo que más aprecian, sobre todo las empresas muy grandes o los comerciantes de mucho dinero, porque una decisión muy demorada pues puede afectar seriamente la empresa, ¿cierto? Podría incluso quebrar la empresa. Entonces, mientras más rápido se resuelva, mejor. Para no quedó claro lo del contencioso administrativo. Cuando el proceso es contencioso administrativo, se dirige siempre entonces al juez administrativo. Sí, juez administrativo, que es de circuito. Los jueces administrativos son de circuito, no hay jueces administrativos municipales. Profe, pero eso de contencioso administrativo es cuando es de derecho público. Sí, cuando usted va a demandar. Privadas no. Pero entonces ahí sí o sí se tiene que mirar el factor funcional. Sí, ahí siempre hay que mirar el factor funcional, siempre lo hay que mirarlo, porque de pronto puede haber un caso que hay que presentarlo ante el Consejo de Estado, ¿cierto? Puede haber, no sé, porque yo no soy administrativista. Pero en caso administrativo tampoco, o sea, también tiene que tener uno en cuenta la cuantía. Sí, no, en ese caso no, porque solamente hay jueces de circuito, ¿sí? Solamente hay administrativos de circuito, entonces en ese caso no es tan importante. En ese caso el factor que es bien importante es el funcional, porque no sabemos si hay que presentarlo ante el juez de circuito administrativo o hay que presentarlo en otro lugar, ¿cierto? Y no sabemos si tiene segunda instancia o es un proceso de única instancia. Entonces, para eso utilizamos el factor funcional. Entonces nos vamos para el Código de Procedimiento Administrativo y ahí nos debe decir, según el juez, cuál es la competencia de cada juzgado, ¿sí? Profe, ya va a hablar sobre el examen. Sí, entonces, el examen, como les dije, van a ser así 10 preguntas de selección múltiple. La idea es que sea, como les dije, que en la medida de lo posible sea práctico.
no teórico de el factor que determina el lugar donde se debe demandar es el factor. No, esa clase de preguntas no, en la medida de lo posible no se van a hacer, sino todas más encaminadas a casos en los que hay que hacer el análisis de los factores para identificar cuál es el fuero, el juzgado, perdón. ¿Sí? La competencia. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es la idea, de que se hagan las preguntas de esa forma. 10 minutos, 60 minutos para resolver el examen. Y tengo en el grupo de la mañana me hicieron la solicitud de que activara el examen el sábado, porque el día de mañana tienen el parcial de dogmática o... Dogmática constitucional. Sí, dogmática constitucional. Entonces, que ante esa circunstancia, que si por favor podía yo activar el examen a partir del sábado. Entonces, en el grupo de la mañana se hizo así. Aquí hay alguna persona que no esté de acuerdo con que se active de igual forma para el sábado eso, para que les quede el tiempo para estudiar el examen el parcial de dogmática. A mí me parece perfecto el sábado. A mí también me parece, profe, el sábado está bien. El sábado está excelente. Bueno, entonces el sábado, a partir, todo el sábado, ¿sí? Desde la 1 de la mañana, de las 12:01 hasta las 23:59 del sábado, se presenta el examen. Desde el momento en el que usted ingresa, empiezan a contar los 60 minutos. ¿Listo? Profe, no nos puede dar más tiempo para... Ahora que decía lo del tiempo, una pregunta, ¿no se puede un poquito más largo? O sea, de 2 horas, de las 2 horas completa o de 1 hora y media. Lo que pasa es que las preguntas, incluso yo les doy más tiempo. Las preguntas están diseñadas para que usted se demore de 2 a 3 minutos para resolver cada pregunta. Entonces, si dividimos 60 entre 10 preguntas, son 6 minutos. O sea, que yo le doy más del doble para resolver cada pregunta. Entonces, eso se hace basado en una métrica que la da estos del ICETEX, sí, del ICETEX, no, del ICFES. Esta gente, gracias. Casi que no me viene la palabra. Entonces, ellos nos dan unas capacitaciones donde dicen que las preguntas tienen que tener unos tiempos de respuesta determinados, y basándose en el tiempo de respuesta, usted calcula el tiempo que determina el examen. Si el examen tuviera más preguntas, entonces debe tener más tiempo, ¿sí? Para que las personas tengan el tiempo suficiente. Entonces, por esas razones que se hace así. Porque también está demostrado que cuando se excede el tiempo, si usted le da mucho más tiempo, las personas empiezan a bailar en las preguntas y a cambiar las respuestas y a buscar aquí, a buscar allí, a mirar esto, a mirar lo otro, y terminan eliminando las preguntas, las respuestas correctas. Entonces, por eso se hace con esos tiempos establecidos, porque cada pregunta tiene un término de resolución de 6 minutos, es por eso. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Resulta que he tenido varios exámenes en IOE interactiva. Sí. Y resulta que al finalizar el examen me arroja la nota. Sí. Pero yo quedo con mucha intriga porque no sé en qué preguntas me equivoqué. Le pregunto, ¿ustedes los profesores tienen la opción de habilitar que uno tenga la opción de revisar una vez terminado el examen? ¿O eso solamente es mediante Zoom? Ellos sí tienen la opción, pero eso evita mucho fraude también. El sistema por defecto trae con que no se desplegan las notas. La idea de que no se desplieguen las notas es que si yo hago una base de preguntas de 20 preguntas para que todos ustedes lo hagan, entonces puede pasar que Esteban Vargas haga el examen, ¿sí? Apenas él lo termine, él coge y le toma una foto a las preguntas que él respondió y las que le parecen buenas. Entonces después lo hace Lina, ¿sí? Con Esteban y Lina ya van 20 preguntas y ahí pueden así. Entonces con 3 personas ya tenemos todo el examen. Todos los que lo hagan después de eso tienen la ventaja y ya saben cuáles son las respuestas correctas. Pero eso es cuando el examen está abierto un determinado tiempo largo, pero dado el caso de que sea 1 hora para todo el mundo, dudo mucho que alguien pueda hacer eso. No, entonces, sí, pero... La pregunta era si estaba esa opción dado tal caso en futuro, porque haga el examen. Sí se puede dar, pero tenemos el problema. ¿Quién está hablando?
Profe, yo sugiero que pues que entonces usted nos puede sustentar la nota luego. Sí, 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 sí. Es que para allá iba, me quitaste las palabras de la boca, Iván. Lo que podemos hacer es, a partir de la otra semana, ya cuando se haya presentado este examen, cuadramos la clase y nos dedicamos a resolver las dudas y las inquietudes que haya frente al examen. Siempre recuerden que al ser seres humanos puede haber equivocaciones, entonces tanto el profesor se puede equivocar poniendo las respuestas o redactando la pregunta o diciendo esta es la correcta y mentiras que no vio y era la de más abajo, entonces puede haber errores. Ante los errores no se preocupe porque si por ejemplo hay una pregunta que está mala, está mal redactada o esa no era la respuesta correcta o lo que sea, pues la pregunta se elimina y ya, no tiene problema. Porque muchas veces a mí me pasa mucho que llegan los alumnos así súper agresivos. Profesor, ¿qué es que usted hizo? ¿Qué es que no sé qué? No, pero bueno, ¿cuál es esta pregunta? A ver, miren. Ah, sí, está mala, eliminada, tenés tanto más. Bueno, gracias. ¿Me entiende? Entonces, no se preocupen por eso. Es decir, si hay una pregunta que tenga un error, se revisa y si está mala, se elimina la pregunta, no hay problema, porque lo que les digo, es muy común que uno cometa errores, ¿sí? Entonces yo me acuerdo una vez que hice en un examen de familia, entonces había que liquidar una sociedad conyugal y cometí un error con unos valores, entonces eso me alteró las respuestas. Sí, o sea, a la hora de digitar eran 60 millones y puse 6 millones, me faltó un cero y eso cambió todo. Tocó eliminar toda esa pregunta, sacarla del examen, ¿sí? Y esa pregunta valía más que las otras. Entonces no me preocupen, si hay errores en las cosas de los exámenes, el profesor está en la obligación de revisar el examen y eliminar la pregunta que sea. En caso que el profesor no lo haga, entonces para eso existe el segundo calificador, ¿cierto? Entonces se solicita el segundo calificador, se habla con la coordinadora y la coordinadora le remite el examen a otro profesor para que otro profesor de la misma área lo revise, a ver ese otro profesor qué opina, ¿sí? Entonces, si el otro profesor considera que la pregunta está incorrecta, pues entonces se debe eliminar la pregunta y se modifica la nota del estudiante. Y si el otro profesor está de acuerdo, pues ahí sí ya quiere decir que la pregunta sí estaba bien. Y a uno cuando le mandan un examen como segundo calificador, simplemente le mandan el examen, pero no le dicen el profesor quién es, ¿cierto? Para que no piense pues que uno se pone ahí sí, que es de este profesor, que es de este otro, no. Sino que Profe, yo lo decía era porque a mí personalmente me intriga mucho, me estresa mucho no saber en qué fallé. Ahí, pues yo es por eso. Ya, sí, no, yo te entiendo, pero también es por la otra cuestión de los exámenes, es por eso. Entonces, lo que hacemos es que revisamos los exámenes en la próxima sesión que tengamos, los revisamos si quieren uno a uno o si las personas dicen, venga, es que tengo una duda. En el examen había una pregunta que decía que taque, entonces nos metemos al examen, por ejemplo, de Iván y revisamos a ver, ¿cuál era la pregunta que decías? Una que hablaba de que había un señor que vivía en no sé dónde, listo, vea, la pregunta es esta, vea, Usted lo que puso es esto. Y la respuesta correcta era esta, por estas y estas y estas razones. ¿Listo? Así es como lo hacemos. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, esta clase la termino y la monto ahorita mismo a YouTube. Por ahí en una horita y media está montada. Y el sábado, desde la 12:01, estará el examen disponible. ¿Listo? Entonces, mañana, como están en el parcial, no vamos a dar la clase para que se concentren en ese parcial de dogmática constitucional. Espero que les vaya muy bien. Y una última cosa que quería decirles antes de terminar. Pregúnteme, dígame. Usted ya nos subió la nota del primer seguimiento que nos hizo el sistema. No sé, ahorita voy a revisar y si no la subo yo mismo. ¿Sí? Enseguida ya termino esta cosa y lo reviso. Es más, ¿por qué no se mete usted? Mañana no hay clase. Métase usted es que yo me meto y le no me aparecen. Listo, entonces ya enseguida se la subo. No me preocupe. Profe. Dígame. Mañana no hay clase entonces. No, mañana no hay clase. El último punto que quería tratar fue que una persona me dice, y ya me lo han dicho en todas las clases más o menos, que si yo puedo enviar las notas, las diapositivas. La respuesta es no. ¿Por qué no?
porque lo que yo quiero es que usted comprenda el tema de la clase, no que se lo aprenda como un lorito para hacer el examen, ¿sí? Entonces, lo que yo le recomiendo es, primero que todo, las diapositivas están en YouTube, entonces ahí, pero ya mandárselas yo un archivo de PowerPoint, no, ese sí, olvídese. Más bien les hago la recomendación de que utilicen otros medios de estudio. Resulta que la forma de estudiar, eso ya está investigado y ya se ha analizado y se han escrito artículos de investigación al respecto y se han dicho cuáles son las formas eficientes de estudiar, las mejores formas de estudiar. Una de estas formas se llama Active Recall, que vendría siendo como la recordación activa. Eso tiene varias formas de hacerlo. Una de las formas que yo les recomiendo de este Active Recall es la siguiente. Usted quiere estudiar sobre el tema de los factores que determinan la competencia. Entonces usted coge una hoja en blanco. Y en esa hoja en blanco usted va a escribir, bien sea en párrafos, ¿sí? En palabras, o haciendo un mapa conceptual, todo lo que usted se acuerde del tema. Y se va a esforzar harto para poner todo lo que usted se acuerde. No simplemente poner factor territorial, fueros, personal, domicilio del demandado, sino todo lo que se acuerde. ¿Cuáles son todas las excepciones? Todo lo que se acuerde. Todo lo que más pueda poner de todo el tema. Listo. Si nada más pudo poner 2 factores, no importa, pero lo importante es que usted haga un esfuerzo grande por recordar y por tratar de entender el tema y ponerlo usted sobre el papel. ¿Listo? Entonces, una vez que usted haya puesto las cosas sobre el papel, usted va a comparar con las notas. Obviamente esto es sin nada a la mano, simplemente recordación, nada de nada, sin pastel. ¿Sí? Que usted, que el único que se engaña es usted. Entonces, usted coge solamente lo que tiene en la cabeza y lo pone en el papel. Y luego compara con las notas y corrige los errores que haya cometido o completa lo que le falta. Ese ejercicio de exigir al cerebro y luego revisar qué faltó o en qué está erróneo, ese ejercicio ayuda a que se recuerde entre un 30 a un 60% más que simplemente leer o hacer un resumen. ¿Sí? Otra forma es usted hacer fichas bibliográficas o diapositivas. ¿Sí? Usted hacer diapositivas donde usted concentra los temas principales. Ese también es muy bueno. O la otra es, con un grupito de estudio, se escoge a una persona para que explique un tema. Pero la lógica nos diría que escogemos al que más sabe de un tema para que lo explique. No. La persona que menos sabe tiene que ser la que explica ese tema. Sí, es decir, a mí me está dando mucha dificultad el factor territorial. Yo tengo que ser el que explique el tema. Porque cuando yo lo tengo que explicar, yo tengo que estudiar más que el alumno para poderlo explicar. ¿Sí? O sea, yo me lo tengo que saber mejor que el alumno para poderlo explicar. Entonces, el ejercicio de que yo tengo que hacer, la responsabilidad de que yo le toque explicar a los otros el tema, hace de que yo estudie mucho más fuerte y lo lea más y le pare más bolas al asunto para explicarlo. Entonces, esa es una recomendación que les doy. Hacer mapas conceptuales es también súper bueno porque las imágenes tienen mejor recordación que los párrafos. Entonces, cuando usted transforma esos conceptos escritos en una imagen, como es un mapa conceptual, tiene mejor recordación. Por eso, cuando yo les hago las diapositivas que les muestro, siempre trato de hacerlo como con una imagen y tratar de poner poco texto. ¿Sí? Entonces, esas son las, digamos, las estrategias que les recomiendo que utilicen. ¿Ok? Entonces, dejemos ahí y nos vemos la otra clase. Dígame. No, profe, nada. Soy... Bueno, profe, dígame. Cuando usted habla de la otra clase, está hablando de la semana, dentro de 2 semanas, porque supuestamente me mandaron un comunicado ahorita a la universidad, un profesor, que la otra semana, por ser semana de parciales, no dan clase. Y la de arriba es Semana Santa. Sí, estamos hablando, de eso estamos hablando, sí, perfecto. Ah, listo. Sí, así es, de eso estamos hablando. Acuérdense de no salir de la casa a menos que sea necesario. Lavarse las manos constantemente. Sí, señor.
Lo pongo a perder, donde llegue un hijo de puta que haya contagiado a alguien, lo pongo es a perder esta materia hasta el alma. Listo, profe, Y gracias. si la vuelve a coger Pues conmigo muchas el otro gracias. semestre, vuelve y la pierde. Pilas pues, yo veré. ¿Cuál es la materia que sigue con usted? La que sea, lo pongo es a perder donde contagies a alguien de coronavirus, ¿entendido? Listo, pues, profe. Bueno, chao, se Listo, cuidan. profe, que esté muy Muchas bien. gracias. Hasta luego. Chao.